Buenos días, hermanos, hermanas. Hoy el Señor nos dice textualmente, ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Este pasaje del Evangelio según San Juan nos conecta directamente con la primera lectura de hoy, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo 18, versículos del 19 al 18. Vamos a hacer lectura de este pasaje de Hechos de los Apóstoles para que veamos cómo se cumple esto que el Señor nos dice, que cuando sintamos tristezas, Él estará ahí con nosotros y nos dará la alegría, y esa alegría no nos las quitará nadie. Empezamos con la lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, estando Pablo en Corinto, durante la noche le dijo el Señor en una visión: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Pablo se quedó allí 1 año y medio explicándoles las palabras de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo y lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia, pero si discutís de palabras, de nombres y de vuestra ley, arreglaos vosotros. Yo no quiero meterme a juez de estos asuntos. Y ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal. Galión no hizo caso. Pablo se quedó allí algún tiempo, luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Áquila. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Habría que, dice pues el libro de los Hechos de los Apóstoles, el pasaje que estamos leyendo, que Pablo está en Corinto. Es necesario hablar un poco de Corinto. Bueno, Pablo, ¿de dónde viene? Pablo viene de pasarla muy mal en Atenas, no ha tenido la receptividad que él hubiera esperado, ¿no? Los griegos no han estado muy amables con él. Y él, a pesar de que viene un poco, vamos a decir, desinflado, el Señor lo lleva nada más y nada menos que a la ciudad de Corinto. Corinto, ciudad de puerto, ciudad de 2 puertos, ciudad en donde transitaba toda la gente de aquella época, los comerciantes, gente de muchos lugares, de diversos tipos. El famoso lugar que es cosmopolita y que alberga cantidad de culturas, cantidad de gentes, y en donde Roma pues había hecho que impere el relajo. Y es más, había tanta degradación, porque por eso se caracterizaba Corinto, por un lugar que lo dice Pablo también en sus cartas a los corintios, ¿no? Que es una ciudad pues que donde impera pues la degradación, la depravación, las malas costumbres, ¿no? Donde se ha instituido hasta como religión, tenían ellos el culto de prostitución. O sea, había prostitutas sagradas. Bueno, más o menos no nos extrañamos. Hoy tenemos en el mundo lugares, pues, estados completos que se caracterizan pues por ser zonas rojas,
zonas en donde la droga pues va, viene, normal, zonas en que el juego impera, los casinos, la vida nocturna, donde la gente va pues a de repente salir de una vida más o menos normal y va a desenfrenarse ahí. Bueno, Corinto era una ciudad de ese tipo. Imaginémonos a Pablo, que viene además bastante golpeado y se enfrenta con una realidad que le supera las fuerzas. Allí cuando Pablo dice, seguramente su corazón sentía miedo, seguramente estaba acongojado. ¿Qué hago acá? ¿A quién voy a decirle la palabra? ¿A quién voy a anunciarles yo que el Señor nos ha salvado? ¿A quién voy a proclamarle el Evangelio? Aquí. Bueno, en ese momento es cuando en aquella noche, la primera noche que está en Corinto, Pablo tiene una visión. Pablo es una persona, un apóstol, el apóstol, ¿no? Que tiene mucho contacto con el Señor. Y si nos fijamos bien en las Sagradas Escrituras, en las cartas católicas, vemos que Pablo, en Hechos de los Apóstoles, es una persona que además ha tenido bastantes experiencias místicas. Ahora pasa como desapercibido, pero Pablo tiene una visión de Jesús mismo. Jesús se le aparece y Jesús le dice una frase que nos los está diciendo a ti y a mí en estos momentos en que el mundo, miren cómo está, que no tenemos idea ni siquiera de qué es, de qué se trata, cuándo acabará y qué va a pasar después, habrá un después. Es decir, nos podemos poner muy sombríos. Y además, cada quien de nosotros tenemos nuestra vida personal, privada, que también carga con lo suyo. Entonces yo creo que estamos en épocas, pues, donde pareciera a veces que nuestra tristeza se prolonga un poco más y un poco más. Bueno, Pablo estaba en esta situación muy dura y el Señor le dice lo siguiente textualmente. Vamos a repetir lo que ya hemos leído. El Señor le dice a Pablo: no tengas miedo, sigue hablando, no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño. Yo estoy contigo, nos dice el Señor, nadie se atreverá a hacerte daño. Hay momentos pues que parece que ya no podemos más, hay momentos que parece que la realidad, la situación, el problema sobrepasan nuestras fuerzas, pero jamás olvidemos que el Señor es infinitamente poderoso, todopoderoso, infinitamente sabio y y sobre todo, es infinitamente bondadoso. Entonces, nada, hay que estar con esa confianza. El Señor nos dice, sigue, ¿no? Con palabras textuales, yo estoy contigo. Jesús, además, como es verdadero Dios y verdadero hombre, ve mucho mejor que nosotros. Nosotros, en medio de la situación, nuestra vista está un poquito empañada, ¿no? Un poquito nublada. No contamos muchas veces con todos los factores, pero Jesucristo, nuestro Señor, sí lo ve todo. Y nos dice, ¿no? Y le dice a Pablo, muchos de esta ciudad son pueblo mío. Mira, lo que tú estás viendo es una depravación generalizada. Lo que tú estás viendo es una cosa que anda, ponte en medio, pues ahí a predicar. Pero yo te digo, ¿sí? Muchos de los que viven ahí donde tú estás viendo que todo está de cabeza, muchos de allí son pueblo mío. Son pueblo mío. Dice, allí en Corinto, parecería mentira, pero bueno, ahí está. Allí en nuestras situaciones que son durísimas, allí está el germen de solución. Allí están todas las condiciones para que la situación revierta y se transforme en felicidad. Eso solamente lo ve Dios en determinado momento. Nosotros, cuando estamos en medio del fuego ahí,
no lo vemos muchas veces. Por eso la confianza, porque el Señor tiene mucha más vista que nosotros. El Señor pues nos dice, por eso hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 23, el Señor nos está diciendo, ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Ánimo, hermanitos, estamos con el Señor. Este domingo, domingo de la Ascensión del Señor, preparémonos. Y el siguiente después, Pentecostés. Así que vámonos preparando, vámonos armando, vámonos cargándonos de Dios y adelante, que Él está con nosotros, nos dará la alegría que nadie nos quitará. Vamos a invocar al Espíritu Santo como todas las mañanas para que el Señor nos dé sus dones. Nos ponemos en presencia del Señor y le rezamos la oración al Espíritu Santo para pedir sus dones. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa con el don de la sabiduría tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa con el don de entendimiento ver con fe viva la importancia de la verdad cristiana. Que con el don de consejo ponga los medios más convenientes para santificarme, perseverar y salvarme. Que con el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa, con el don de ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. Amén. Hermanitos, lindo viernes de la sexta semana de Pascua. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana sábado. Chao.